Buenas tardes. La sesión de hoy se dedica o se denomina Académicos en el Recuerdo 5. La Academia lleva ya el quinto año haciéndole una dedicación especial a los académicos que fueron y que ya no están entre nosotros. Los propios académicos que existen actualmente glosan a algún académico que vivió y fue académico durante los 200 años de vida de esta academia. De esta manera pretendemos mantener vivo su recuerdo y además no solamente se interviene, sino que además todas estas intervenciones, estas conferencias dan lugar a un libro que se publica cada año, donde de forma más extensa pues ya quedan reflejados los datos biográficos de todos estos académicos, que de esta manera no quedan en el recuerdo, al contrario de lo que dice el nombre. Hoy tenemos 4 intervenciones, aunque en la primera coparticipan 2 académicos, en concreto María Jesús Viguera Molins y Rafael Frochoso Sánchez. Ambos correspondientes se dedican a glosar la figura de Antonio Arjona Castro. Antonio Arjona Castro ingresó en la academia como correspondiente en 1975 y como numerario en 1981, falleciendo en 2013. Antonio era médico pediatra de formación y de profesión, con una gran visión, intuición médica, que es difícil de encontrar hoy día. Y él nació, aunque nació en Priego, toda su niñez se desarrolló en Suero y su vida quedó vinculada fundamentalmente a esta población de la Subbética. Pero por lo que más se distingue Antonio es que, a pesar de seguir ejerciendo la profesión de médico pediatra durante toda su vida, en un momento determinado se sintió muy atraído por el mundo andalusí, el mundo árabe, y se dedicó durante 12 años a estudiar la lengua árabe, que hablaba perfectamente, escribía, y a estudiar todo lo que fue la Córdoba del siglo X, del siglo XI, por lo que fue considerado un gran arabista. Fue coetáneo mío y mantuve con él una gran relación y tengo un gran recuerdo de él. En segundo lugar, interviene nuestra académica correspondiente por Córdoba, María del Sol Salcedo Morilla, que presenta a Encarnación Aguilar Martínez. Encarnación Aguilar fue académica nuestra, aunque nunca llegó a leer su discurso de presentación. A lo largo de la historia de la academia, a veces ese discurso era obligatorio, a veces no era obligatorio. Ahora mismo, por ejemplo, pues solamente para los correspondientes en Córdoba y para los numerarios es obligatorio el discurso, aunque otros muchos académicos que representan a otros lugares de Córdoba y de España y del mundo también dan esos discursos de presentación. Nació a finales del siglo XIX y vivió prácticamente todo el siglo XX hasta finales de las décadas de los 80. Y su característica fundamental fue que se dedicó a escribir novelas rosas, en una época en la que efectivamente estas novelas rosas fueron bastante famosas, recuérdese a Corín Tellado y demás, y las suyas fueron también muy interesantes, y así lo estimó la editorial Bruguera, que es la editorial clásica de la época, que las publicó. Tiene además como característica que es tía abuela de la conferenciante de Marisol y estuvo casado con un hijo del músico y compositor cordobés Cipriano Martínez Roque. En tercer lugar, Antonio Cruz Casado, académico numerario, presenta a Segundo Gutiérrez Domínguez. El padre Segundo Gutiérrez fue elegido académico correspondiente en 2005 y numerario en 2009, falleciendo en 2012. Fue religioso claretiano y, aunque nacido en un pueblo de Zamora, pasó gran parte de su vida en la comunidad religiosa de San Pablo, en Córdoba. Destacó en su faceta artística como escultor, trabajando la madera, y algunas de sus obras que nos donó se conservan en la academia. También fue coetáneo mío, pero durante menos tiempo, y además en los últimos tiempos ya estaba muy delicado de salud y no asistía tan frecuentemente como a él le hubiera gustado a la academia. En último lugar, José Manuel Escobar Camacho, académico numerario y secretario de esta casa, presenta a una figura que seguro que es mucho menos conocida que ninguno de los anteriores, a José Luis de Loers y Candil. ¿Por qué? Bueno, porque José Luis de los Eros
es uno de nuestros primeros académicos, y fue un protegido de nuestro fundador, don Manuel María de Arjona y Cuba. Entró en la academia en 1813, recuérdese que la academia se creó en 1810, y a partir de 1815 fue primero secretario y después censor. Digamos, la búsqueda de la bibliografía de este académico ha debido resultar bastante ardua para nuestro compañero José Manuel Escobar, por la lejanía en el tiempo y por lo poco conocido que es. Procedía de Cádiz y se distinguía por sus ideas liberales, participando en el trienio liberal de 1820 a 1823 en contra del absolutismo de Fernando VII. Estos son los cuatro personajes que van a ser tratados hoy por 5 académicos, porque 2 de ellos participan en el de Antonio Arjona, y estoy seguro que sus relatos, que ya como ya he dicho se publicarán posteriormente en un libro, sus relatos pues serán muy interesantes y servirán para mantener viva la memoria de nuestros académicos y en definitiva de nuestra academia. Muchas gracias. Las dos personas que ahora trazamos estas páginas sobre Antonio Arjona Castro le conocimos y tratamos con bastante asiduidad durante los años 90 hasta la actualidad, hasta su fallecimiento, y tuvimos motivos para reconocer su aportación historiadora, su valía profesional, su entrega académica y su calidad humana. Sobre esto es sobre lo que nos proponemos testimoniar en el capítulo que agradecemos nos haya encargado la Real Academia de Córdoba. Y nos proponemos testimoniar sobre esto, pues cuando se observan las dedicaciones principales de la vida de don Antonio, la intensidad y las cualidades que puso en cada una de ellas, las admiramos por cuanto configuran un ser humano memorable que se hizo respetar y querer en todos esos ámbitos, en su familia, en su ejercicio médico, en sus aportaciones históricas y de manera especial en la Real Academia de Córdoba. De modo que su labor merece estas páginas en la ya prolífera serie Académicos en el Recuerdo, que fue hace 4 años presentada por don José Cosano Moyano, que como director de la Academia perfilaba el gran significado de la serie, tanto sobre trayectorias personales cuanto sobre la conjunta proyección académica, social y cultural reflejada por esta colección, que a estas alturas de 2021 lleva ya publicados 4 volúmenes y a un programa más. Seguramente hasta llegar a los más de 200 años, hasta llenar los más de 200 años de académicos en Córdoba, que han sido y seguirán siendo memorables. Datos biográficos sobre Antonio Arjona Castro constan en varias publicaciones, como el buen extracto en la web de nuestra academia, en otras webs oficiales de corporaciones a las que don Antonio perteneció, como las de cronistas y la de pediatras, que así muestran su aprecio, como también las de sus conciudadanos cordobeses constan en la página de Cordobapedia, además de encontrarse en otras webs imprescindibles más generales como la de Wikipedia, y sobre todo en menciones, la constante secuencia sobre sus datos, las propias menciones suyas, que por varios motivos recogía el boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Durante los años en que Arjona estuvo allí presente, o por mejor decir, omnipresente. Así podemos comprobar con facilidad, pues el boletín tiene digitalizadas sus volúmenes desde 1922. Además, los también digitalizados 18 volúmenes de Al-Mulk
el Anuario de Estudios Arabistas, también recogen espléndidamente el buen quehacer de don Antonio Arjona Castro. Todo esto testimonia, o ambas revistas sobre todo, y sobre todo las del Boletín de la Real Academia, testimonian sobre Antonio Arjona sus nombramientos, sus discursos como académico, sus cargos, sus reflejos en actas, sus intervenciones reflejadas en actas, discursos, artículos, reseñas y definitivamente en sus necrológicas. Hay también referencias considerables en prólogos a sus obras y en presentaciones, como las formuladas en aquel ciclo de conferencias en homenaje póstumo al doctor don Antonio Arjona Castro, que fue organizado por la Biblioteca Viva de Al-Ándalus los días 25 y 26 de noviembre de 2013, sobre lo cual, en la extensión disponible, todo esto tendremos en cuenta en nuestro capítulo sobre don Antonio. Importancia especial sobre la personalidad y actividades de Arjona Castro tuvo la sesión extraordinaria y pública, necrológica en honor del que fuera académico, ilustrísimo señor Arjona Castro, el jueves 23 de enero de 2004, con intervenciones memorables de varios académicos. Estos testimonios que he dicho y otros más sobre nuestro biografiado, al producirse su óbito, transmiten un aprecio profundo desde una extensa y bien cultivada proximidad, como sigue ocurriendo. Así, el académico José Luis Lope y López de Riego, en el año 2020, resaltaba, y cito, otros trabajos más recientes relativos al Alcázar, como los dados a la imprenta por los académicos Salcedo Hierro, Arjona Castro y Escobar Camacho, y en relación con nuestro biografiado, se refería concretamente a varias de sus publicaciones, resultando uno de los más recientes testimonios, este de don José Luis Lope, uno de los más recientes sobre la larga secuencia de citas y vigencia de los trabajos de Antonio Arjona, como iremos indicando en nuestro capítulo, porque de esta manera iremos introduciendo sus áreas de trabajo, como esta de don José Luis Lope, relativa al Alcázar de Córdoba. Antonio Arjona falleció de súbito en su casa de la renovada calle Gran Capital de Córdoba, temprana hora del 8 de septiembre del 2013. Cayó trabajando sobre su ordenador y apenas cumplidos los 75 años. Las vidas humanas son el gran resultado de circunstancias y caminos cuyos influjos, situaciones y entornos nos conducen, a veces en fausta colaboración con nuestra voluntad y nuestros anhelos. Y estos fueron tan pródigos en nuestro biografiado. Don Antonio nació un 29 de julio del 38 en Priego de Córdoba. Sus padres eran maestros vocacionales del Cuerpo Nacional de Magisterio. Todos los datos biográficos que he recordado, en resumen, desde luego, nos señala, porque siempre lo marcan, tiempo, lugar, genética y ambientes, que marcan tanto a las personas. Antes indicamos algunas fuentes donde constan datos del doctor Arjona. Además, describen también sus elocuentes resultados y las propias referencias que él fue apuntando de sí mismo, lo cual es un aspecto muy importante. Por ejemplo, cuando señala que pasó su infancia y que fue decisiva en aquel Zueros, donde sus padres ejercían el magisterio desde 1934, lugar este de Zueros, que fue una de las certezas de don Antonio, que se recargaban siempre con sus siempre cumplidos regresos estivales a Zueros. Además, la historia de Zueros constituyó uno de los polos de sus afanes, dedicando varias publicaciones al lugar.
Desde 1997 ejercía como cronista oficial de Zueros y realmente era importantísimo, fue importantísimo en la producción y en la vida de don Antonio. Además de algunas referencias familiares más amplias, en mi texto, en mi parte de texto, en colaboración con don Rafael Frochoso, pues voy a esbozar, y ahora yo creo que no hay tiempo de leerlo, cómo se doctoró en medicina, cómo investigó de forma muy sobresaliente también sobre historia de la medicina, y planteo cómo esta historia de la medicina fue la segunda conexión de don Antonio con la historia. El primer nexo histórico para él fue Zueros, una vida cargada de historia, elocuente historia, que él supo asimilar y fue para él un reto el descubrir y el documentar. Lo mismo le pasó en paralelo con la historia de la medicina, segundo nexo histórico. Y nos extendemos, don Rafael Frochoso y yo, en estas cuestiones de cómo se instaló en Córdoba y cómo aquí consolidó su familia y su ejercicio profesional y cómo en Córdoba estudió árabe. Y ese fue el tercer nexo histórico, precisamente, esta Córdoba también cargada de historia y ese complemento de estudiar árabe en la no hacía mucho fundada Facultad de Letras de la Universidad de Córdoba. En otros capítulos, don Rafael Frochoso y yo estudiamos la dedicación sobresaliente de don Antonio a los textos árabes. La verdad es que se los conocía a todos. Recuerdo una visita a su casa de Córdoba, la única ocasión en que estuve allí tomando el té con su familia, la magnífica biblioteca de fuentes árabes que poseía don Antonio Arjona, que siempre procuraba ampliarla y estar al día, y lo conseguía. Hablo también de su conocimiento y empleo de las fuentes materiales, es decir, Córdoba como espacio monumental medieval sobre todo, y cómo se distribuyeron esos espacios urbanos en tiempos andalusíes. Yo creo que con esto he llenado los minutos que tengo concedidos y en colaboración con la parte que presenta don Rafael Frochoso, hemos hecho un primer esbozo de lo que presentaremos en su día para su publicación. Muchas gracias y buenas tardes. Entre las actividades culturales llevadas a cabo por don Antonio Arjona Castro, quiero destacar la referente al Instituto de Estudios Califales, organismo creado por la Real Academia de Córdoba el 15 de mayo de 1956. En su primera etapa, sus actos se centraron en cursillos sobre la historia de Córdoba bajo el dominio árabe a cargo de don Rafael Castejón y don Manuel Ocaña. El Instituto publicó entre los años 1959 y 1965 4 números de la revista Al-Mulk y después cesaron sus actividades. En 1996, don Antonio Arjona solicitó al Pleno de la Real Academia la creación del nuevo Instituto de Estudios Califales, siendo aprobada la solicitud y su nombramiento como director en la sesión plenaria del 19 de diciembre de 1996. Las actividades del Instituto se iniciaron en el año 2002 con unas jornadas sobre el milenario de la muerte de Almanzor. En ellas presentó el tema Almanzor y el Camino de Santiago. En el 2004 se celebran las segundas jornadas y se aprueba la publicación de la revista Al-Mulk en esta segunda etapa que sale a la luz en el año 2005 con el número 5. En ella, el tema desarrollado por el señor Arjona es la ubicación de las basílicas de San Acisclo y San Zoilo en la Córdoba islámica. En el año 2006 se edita el número 6, donde se recogen los trabajos presentados durante la celebración de las cuartas jornadas en su sede de Ambrosio de Morales número 9. En ellas, don Antonio Arjona presentó el tema Restos de un alcázar de la Almunia Dar al-Naura en el Vado de Casillas de Córdoba. En las jornadas siguientes, su director siempre aporta una o varias presentaciones. En la número 7 del año 2007,
Hay varios trabajos sobre el conocimiento neurológicos de los médicos andalusíes, la contaminación del medio ambiente en la Córdoba islámica y nuevos hallazgos arqueológicos en Córdoba durante el año 2007. Las jornadas número 8 del año 2008 se celebraron en Alfonso XIII y en ellas don Antonio Arjona presenta la localización de la iglesia de San Acisclo sobre una colina al occidente de Córdoba islámica y la localización de la Basílica de San Zoilo en Cercadilla y zonas aledañas. Las 9ª jornadas se inauguraron en el Salón de Actos de la Biblioteca Viva al-Ándalus en junio del 2011. Los trabajos presentados están recogidos en Almul número 9 y el señor Arjona desarrolló los temas la Almunia de Almusafilla en la Ruzafa y la localización del cementerio mozárabe excavado en el solar de la antigua residencia Teniente Coronel Noreña. En junio del 2012 se celebraron las 10º jornadas en el Salón de Actos de la Fundación Prasa. En ellas el señor Arjona presentó la ponencia Dar al-Naura, el cementerio de Muamara y la mezquita de Mullana en el extremo de los arrabales de Córdoba. Las 11 jornadas estaban siendo preparadas en el momento de su fallecimiento. Su presentación trataba sobre la Córdoba en las crónicas almohades, en la cual fue completada y presentada por su hijo Antonio Arjona Padillo. Durante la presentación de estas jornadas, el director de la Real Academia de Córdoba, don Joaquín Criado Costa, hizo un resumen sobre la personalidad de don Antonio Arjona y destacó su figura como doctor en su especialidad de alergología pediátrica y su dedicación a la historia andalusí. Posteriormente, el Instituto de Estudios Califales ha continuado su labor sobre los estudios andalusíes bajo la dirección de don José Luis López y López de Rego, manteniendo su continuidad y centrándose principalmente en lo referente a Córdoba y su comarca, habiéndose celebrado y publicado hasta las jornadas número 18. Encarnación Aguilar de Rúquer, novelista. En sesión ordinaria del sábado 25 de enero de 1964 se abre la sesión dando lectura al acta de la anterior que fue aprobada. Fueron aprobadas las propuestas presentadas en la Junta del sábado 11 a favor de don Ricardo Molina Tenor, don José Cobos Jiménez y don Antonio Marín Gómez, para numerarios, doña Encarnación Aguilar de Rúquer y don Fernando Carbonell de León para correspondientes en Córdoba y don Antonio García Copado de igual categoría en Nueva York. El acta está firmada por don Rafael Castejón y don Rafael Aguilar. Encarnación Aguilar de Rúquer es el seudónimo fácilmente explicable con el que firmaba sus novelas Encarnación Aguilar Martínez, que era hermana de mi abuela por línea materna, es decir, tía carnal de mi madre y tía abuela mía. La E es la letra inicial de Encarnación, aunque familiarmente no la llamábamos así, sino que le decíamos tía Choli, diminutivo con la que la rebautizó mi madre en sus primeros balbuceos. Para el seudónimo mantuvo su primer apellido, Aguilar, y tomó el de Rúquer del segundo apellido de su suegro, el compositor Cipriano Martínez Rúquer, puesto que se casó con uno de los hijos de este, Joaquín Martínez Ariza. Fue precisamente este quien llevó a cabo los trámites necesarios para unir Martínez y Rúquer con la intención de perpetuar en su descendencia el ilustre apellido de su padre. Pero Encarnación Aguilar de Rúquer no es objeto de esta comunicación por la fama de su suegro, sino por sus propios merecimientos. Escribió y publicó 46 novelas, que yo tenga recontadas, probablemente alguna más, y en consideración a ello esta academia la nombró académica correspondiente el 25 de enero de 1964. Mi intención es recuperar su memoria, aunque sea durante unos pocos minutos, para honor suyo y de la academia. Encarnación Aguilar Martínez nació en Córdoba en 1896 y murió en 1991, poco antes de cumplir 95 años. Lo mismo que sus hermanas Lola y Serafina, que era el nombre de mi abuela,
Cursó los estudios elementales que solían darse a las mujeres de su tiempo, lo que se conocía como cultura general. Su maestra, observando sus excepcionales cualidades para el estudio, intercedió ante su padre, pero éste se negó a que cursara estudios de magisterio, que era lo que le recomendaban, y prefirió mantenerla en casa haciendo bordados hasta que le llegase la hora de casarse, lo que, de paso, le vino muy bien al negocio familiar, una sastrería especializada en uniformes militares, trajes de etiqueta, togas y vestiduras eclesiásticas, que estaba situada en esta misma calle, unos metros más abajo de este colegio de la Asunción, donde ahora nos encontramos, casi enfrente del Círculo de la Amistad. Y digo que le vino bien a la familia porque Encarnación se encargaba de la contabilidad y de coser habilidosamente aquellas piezas más delicadas, porque las disponía con más arte que las aprendizas y oficialas del taller. El tiempo que le sobraba lo invertía en leer, porque siempre fue una incansable lectora de novela y poesía. Así que durante la juventud no desarrolló su talento para la escritura, y tampoco después de casarse, ocupada en atender a su marido y en criar y educar a sus hijos, Cipriano y Joaquín. En las fotografías que conservamos de ella se puede observar que era de pequeña estatura y en su madurez regordeta. De joven fue muy delgada. Tenía la tez clara, el pelo castaño y ojos azules de mirada viva y penetrante. Siempre aparece risueña, y es que ella era así, alegre, de buen carácter, amable, agradable, educada. Su conversación era culta, entretenida y desenvuelta. Era una persona muy decidida, con mucha determinación, no se ahogaba en un vaso de agua. Encarnación Aguilar de Rúquer fue escritora tardía. Publicó su primera novela en 1946, es decir, a los 52 años. Según las crónicas familiares, fue a raíz de una depresión que sufrió, a consecuencia de la cual comenzó a padecer insomnio. Creo que pudo ser lo que hoy se conoce como síndrome del nido vacío, cuando su hijo, uno militar y otro médico, se fueron a estudiar fuera y más tarde se emanciparon y casaron. Se mantenía insomne hasta altas horas de la madrugada y se entretenía escribiendo. Su marido tenía la costumbre de irse al círculo después de cenar para jugar una partida de dominó. Cuando sus compañeros de partida se marchaban, se sentaba a jugar con él el conserje hasta que llegaba la hora de cerrar. Entonces se marchaba a su casa, que estaba muy cerca, porque siempre vivieron en el número 2 de Carbonell y Morán. Al parecer, Encarnación y Joaquín vivieron separadamente sus respectivos insomnios. Cuando Encarnación Aguilar de Rúquer empezó a escribir, no se proponía componer una novela, sino que apuntaba ideas sueltas en los márgenes y espacios sobrantes del dietario, en el que anotaba diariamente los gastos de la casa, mientras tomaba la cuenta a la asistenta y le programaba las tareas y compras del día siguiente. Llegó un momento en que ya no tenía espacio, y cuando se acabó el dietario se juntó todas las ideas que había ido plasmando y las pasó limpio a un cuaderno tipo blog. Y ya tomada la cosa en serio, en algún momento se decidió a utilizar la máquina de escribir, que siempre tecleó con los dedos, pero eso sí, escribía primero a mano y luego pasaba limpio con la máquina. Sacaba copias con papel carbón en papel de seda, una de color amarillo y otra de color blanco. Todo esto parece ya que estamos hablando casi de la prehistoria. Así que así nació su primera novela, de unir todas las anotaciones y, claro, moldearlas y darles la forma necesaria. No solo no encontró dificultades para la publicación, sino que la apremiaron para que escribiera más. Entre 1946 y 1961 escribió las 46 novelas. 46 novelas repartidas entre 15 años arrojan un mínimo de 3 novelas al año. Novelas que pueden tener entre 250 y 300 páginas. Son novelas de consumo popular, novelas rosas, novelas de amor, lo que llamamos novela romántica, pero que mejor se llama novela rosa
para distinguirla de las novelas que pertenecen al romanticismo, que es el movimiento literario que no tiene nada que ver con este tipo de novelas. La primera de ellas se llamó El error de Liliana y se publicó en la colección Puello de novelas selectas, y en la misma colección otras 3 más. Las 42 restantes fueron publicadas por la editorial Bruguera, 19 en la colección Pimpinela, 10 en la colección Madreperla, 4 en la colección Rosaura, 1 en la colección Alondra, 3 en la colección Camelia, 1 en la colección Orquídea y 4 en la colección Amapola. Como puede suponerse por el número de publicaciones en una y otra editorial, ella prefería Bruguera. La parte económica tenía su aquel, ya que no le pagaban mal del todo, alrededor de 5.000 pesetas por novela, 5.000 pesetas de la época en la que estamos hablando. Y además en Bruguera la trataban bien, la mimaban y la complacían en cuanto a sugerencias de portada. La dejaban elegir y opinar sobre las portadas, de manera que los retratos de mi madre y varias de sus primas sirvieron de portada a las correspondientes novelas. Sus títulos, atractivos y sugerentes, son anticipos de apasionadas historias con previsibles finales felices. Lectura para un par de horas, una buena tarde de poco pensar y buen sabor de boca. Estos son algunos de ellos: La gran aventura de Elizabeth, Tempestad en las almas, La hija de la cíngara, Sombras en su vida, Luchando con su destino, Novela vivida, Hundida en el olvido, Abandono, Conflictos del alma, Con los ojos cerrados, Una mujer perseguida, Amarga venganza, Sin merecer su amor, Nunca mires atrás, Envuelta en el misterio, Al corazón no se le manda, La mañana de su boda, El amor borró rencores, Una mujer en el destierro, Prisionera del deber, El secreto de la dicha, Yo quiero ser amada, María del Sol. Esta particularmente no quiero dejarla atrás porque me la dedicó a mí. Peregrina de amor, que fue la última, y se agotó enseguida porque estas colecciones llevaban en la contracubierta fotografías de actores y actrices famosos, y la contracubierta de esta era Sara Montiel. Para poner título a las novelas se organizaban conclaves familiares y allí opinaba todo el mundo. Las mujeres seriamente, pero su marido y mi abuelo a veces tomaban a broma la cuestión e inventaban títulos disparatados. Por ejemplo, a la que se llamó Una mujer perseguida, ellos proponían llamarla La perseguida hasta el catre y cosas por el estilo. Muchas de sus novelas figuran a la venta de segunda mano en Internet. En la Biblioteca Nacional están casi todas y en la Biblioteca Municipal algunas. La colección que teníamos en casa ha ido mermando poco a poco entre mudanzas y préstamos sin devolución. Y bien que lo lamento, cuando yo las leí, Encarnación Aguilar de Rúquer ya no escribía y Corín Tellado era la reina de este tipo de novelas, pero cuando intentaban compararla con ella, mi abuela, que era su hermana, se enfadaba muchísimo y decía: las novelas de mi hermana tienen más literatura. Algunas de ellas, como La gran aventura de Elizabeth, tuvieron segunda y tercera ediciones y algunas fueron dramatizadas radiofónicamente desde EAJ24 Radio Córdoba. En su tiempo gozó de verdadero éxito. Para muestra de su estilo tierno, cariñoso, sencillo y muy adjetivado, bastaría esta dedicatoria manuscrita a mi madre de la novela titulada El único amor de su vida. Para ti, Carmina querida, van estas páginas dedicadas que fueron escritas inspiradas en tu carácter y hermosura de alma, la más linda flor que adorna y realza tu belleza delicada y gentil. Cariñosamente, tu tía Choli. Esto es semejante a la descripción, a otras descripciones que hace de protagonistas de novelas. Por ejemplo, está en un rincón oculto por espeso ramaje, el sol con brillantes centelleos penetraba difícilmente, derramando su haz de luz sobre la cabeza de una joven de belleza maravillosa, idealizándola. Su tez parecía de nácar y rosa, la cabellera magnífica, de lindos bucles naturales, de un color castaño con reflejos dorados, los ojos negros, rasgados y acariciadores, de pupila aterciopelada, de mirada dulcísima. En este momento levantó la cabeza al sentir los pasos y en la joven de soberbia belleza volvemos a encontrar de nuevo a nuestra Rosa María.
También una descripción semejante hace del protagonista de la novela, al que también describe guapísimo, en aquella hermosa y arrogante cabeza de cabellos negros y rizados, coronando la frente amplia y despejada, se leía nobleza e inteligencia. Los ojos rasgados, grandes, de un azul muy oscuro, casi negro, apasionados, dejaban entrever un alma soñadora. El mentón pronunciado acusaba firmeza de carácter. Encarna Aguilar de Rúquer concluyó su última novela a los 67 años y 3 años más tarde fue nombrada académica. Nunca pronunció su discurso de presentación como académica correspondiente. En familia alguna vez se hicieron conjeturas acerca de por qué no lo hizo, por qué no formalizó su pertenencia a la academia. Algunos alegaron el machismo de su marido, pero su marido no era machista, era un hombre culto, sensible a la belleza y el arte, profesor de la Escuela de Magisterio y profesor en el Conservatorio de Estética e Historia de la Música. Estaba muy enamorado de su mujer, pero no era celoso. En aquellos años, mi tía fumaba en público, iba sola al cine y si se terciaba viajaba sola. Con mi tío iba a los toros, que le gustaban muchísimo y entendía de ellos. También la acompañaba al fútbol. Mi tío era socio del Córdoba e hizo socia a mi tía y a mi madre, que fueron las 2 primeras mujeres socias del Córdoba. Con estos antecedentes pienso que si Encarnación hubiera querido, habría pronunciado su discurso de ingreso. Pudo ser que lo fuera posponiendo sine die, pudo ser que le causara alguna inquietud enfrentarse a la vida académica, un arranque de humildad, no sé. Creo que por aquella época la única mujer en la academia era María Teresa García Moreno. Puede ser que le inspirase mucho respeto o que ella no le daba demasiada importancia a lo que hacía. Murió el 5 de marzo de 1991. Fue novelista y académica. Y aunque no leyera su discurso de ingreso, he querido dedicarle un recuerdo aquí en agradecimiento a lo que me quise, a lo que me quiso, a lo que aprendí de ella y a lo que la quisimos todos. Y a lo mejor, desde donde esté, 57 años después de su nombramiento y 30 después de su muerte, a través de este recuerdo, a modo de discurso de presentación, la Academia y ella consideren saldada la deuda definitivamente. Me voy a ocupar de la figura y de la obra, de la trayectoria del ilustrísimo señor don Segundo Gutiérrez Domínguez. Nació en el año 1932 y falleció en el año 2012 cuando era académico numerario de nuestra Real Academia. Cuando empecé a preparar esta cuartilla, de las que voy a hacer a ustedes una selección, recordé un poema bastante conocido, un soneto de Enrique González Martínez. Es ese soneto en el que critica el modernismo como movimiento más bien vacío. Está en un libro de un título muy significativo, Tuércele el cuello al cisne. Él viene a decir que el cisne es un pájaro, es un ave, perdón, por lo de pájaro, es un ave que indica la vaciedad. En los versos aproximadamente de González Martínez dicen: él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Este segundo verso es el que a mí me interesa resaltar, el alma de las cosas. Las cosas tienen alma. En el movimiento simbolista, ya lo encontrábamos, por ejemplo, en el poema Correspondance de Verlaine, donde empezaba diciendo: la nature est un temple de vivants piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles. Es decir, la naturaleza manda palabras y el hombre, a través de una selva de símbolos, los va de alguna manera descifrando. ¿Por qué me refiero aquí al alma de las cosas en un aspecto relacionado con un académico, con nuestro querido académico don Segundo Gutiérrez? Porque él era uno de los más singulares
personajes que se han ocupado de tallar, de la talla, de la escultura, pero una escultura que tiene alma, porque él tomaba muchos elementos de la naturaleza. Es decir, la mayoría de las esculturas, si ustedes han tenido ocasión, y yo les recomiendo que tengan ocasión de verla, las esculturas de Segundo Gutiérrez tenían alma. El padre Segundo era un personaje muy espiritual, era sacerdote, era claretiano, es decir, pertenecía a la orden de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, que se creó en el año 1849. Es, por lo tanto, un escultor que dota a sus obras de un alma especial, pero un alma que aparecía ya en la naturaleza, porque él, yo lo vi en Lucena bastante antes de llegar a esta academia en una exposición, es lo que hace recoger una serie de prefiguraciones de elementos de la naturaleza que tienen algún álabe, que tienen alguna característica especial, y a partir de ahí crea una obra de arte muy espiritual. Él vive, por lo tanto, habitualmente en el mundo de la madera, un mundo de la madera que le viene prácticamente desde su nacimiento, desde la cuna. Él recuerda un momento en el que su padre, que era también carpintero y que se llamaba Deogracias, pues labraba la cuna en la que de alguna manera pues estarían criándose este personaje, Segundo, y sus 6 hermanos. Y él lo recuerda así: aprendí a estimar la madera nada más nacer. En la cuna, labrada primorosamente por mi padre, Deogracias carpintero, para sus 6 vástagos, con mi madre Zósima. Fueron los primeros meses. Pasados muchos años después, descubrí una libretita de él, donde entre las anotaciones del trabajo apuntaba los sucesos familiares, y leí: hoy, día 27 de junio de 1932, nos ha nacido el tercer hijo. Se llamará Segundo por su tío y padrino, y José por la mucha devoción que se tiene en el hogar al santo carpintero, padre adoptivo de Jesús. Es decir, desde el momento de su nacimiento, él está en contacto con un mundo marcado por la creatividad, marcado por el trabajo artesano. Él nace en un pueblo pequeño, un pueblo de Zamora, que se llama Bretó de la Ribera, cerca de unos ríos. El agua va a ser también un componente muy importante en toda su creación. Recuerda también en algún momento cuando le viene esa vocación de crear a través de la madera, cuando va a Salamanca, aproximadamente con unos 8 años, y se maravilla ante esta hermosísima ciudad castellana. Y el padre va a Salamanca a comprar maderas para hacer carros de labranza, para hacer yugos, para hacer cubas o armarios, y él va a ayudarle. Es decir, que es un personaje que de alguna manera está inmerso en ese mundo de, podríamos llamarlo casi espiritual, porque las palabras que dice el padre, Deogracias, que además tiene un nombre muy religioso, se está refiriendo a San José, el santo carpintero. Viene a Córdoba el padre Segundo aproximadamente en los años 70, del siglo pasado. Viene aquí, y aquí es donde va a desarrollar pues una obra muy importante. Él mismo lo recuerda así y escribe: ¿y quién me iba a decir en aquel momento que saliendo de los círculos del sueño iba a topar yo con la incomparable y amiga Córdoba, y que labraría en mis manos una imagen de la Virgen Inmaculada, recordando y recogiendo los símbolos de la imagen pequeña que trajo Fernando el Santo desde mi tierra benaventiana? No quiero abusar de su paciencia, pero estoy convencido de que el padre Segundo entendía la creación
entendía su creación estética como una predicación. En lugar de utilizar la palabra, utilizaba la madera. Y él lo dice así: y con la palabra he predicado miles de sermones, pero creo que he hecho más con la escultura. 10.000 esculturas, fíjense ustedes la cantidad enorme de trabajo que produce nuestro personaje. 10.000 esculturas hablando por todo el mundo. Me decía un padre que cada una de mis esculturas era como un libro abierto en cada una de las familias que las tiene. La espiritualidad, por lo tanto, la espiritualidad es uno de los elementos fundamentales de nuestro personaje. No me voy a ocupar de la labor académica. Recuerdo, por ejemplo, el momento de su fallecimiento. Tenía 80 años, fallece de manera inesperada en Granada el día 3 de agosto del año 2012. Quiero dejar unos minutos para ver si es posible que se pueda incluir a esta pequeña semblanza un vídeo, porque prácticamente de ninguno de los académicos en el recuerdo hay imágenes en movimiento. Si es un poco largo el vídeo, calculo que tendrá unos 4 minutos, pues con que nos ponga unas imágenes, con eso tendremos suficiente. Y ya les doy las gracias por su atención. Segundo Gutiérrez, misionero claretiano, nació en un pueblecito leonés, Bretó de los Herreros, en la provincia de Zamora, a orillas del Esla, el río Heroico. Desde que en 1970 descubrió, en sus estancias misioneras en Venezuela, las inmensas posibilidades de los árboles tropicales, con sus ricas maderas, caoba, cedro, apate, araguaney, ceiba y muchas otras, el genio creativo de este artista encontró el cauce que su imaginación esperaba. Y así fue fiel y sublimó la tradición de su estirpe. Mi dedicación a la escultura surgió 35 años después de nacer. Pero al nacer ya vino conmigo el amor al arte, a la pintura e incluso a la escultura, porque mi padre es carpintero, fue carpintero, murió muy joven y metió dentro de mí tal amor a la madera que aquellos yugos y figuras que hacía en el taller, en la carpintería de mi padre, vinieron a hacer aflorar mi vocación en la Escuela de Bellas Artes de Tenerife, cuando un escultor me dijo: tu vocación es la escultura en madera. Segundo Gutiérrez, humanidad en hábitos misioneros, espiritualidad en manos de artista, imaginación desbordada y prolífica, amor al universo, ha sembrado en muchos lugares del mundo su mensaje: Caracas, Maracay y Mérida en Venezuela, Roma, Manila, París, Dallas, Chicago, Houston y un largo etcétera de ciudades en España conocen y exponen sus obras. Y su mensaje cordobés en madera americana le ha valido, junto a un reconocimiento cada día más universal, numerosos premios y medallas. El expresionismo de sus figuras tiene la fuerza de la espiritualidad poética. Se le ha comparado por ello con el Greco. Eso del Greco en la escultura me alegra, porque la estilización de mis esculturas parte en primer lugar de mi mismo carácter y del carácter de mi padre, que era un tremendo Quijote, era un optimista empedernido. Yo también soy optimista, de ahí parte un poco la estilización. Después, como sacerdote, como misionero, esa estilización se hace como espiritualización de la madera, como decía un crítico, Jacques Dubois, un crítico francés. Produce la mayor parte de su obra en Córdoba, pero no solamente en esta ciudad. Tengo el taller principal aquí en Córdoba, la que quiero enormemente, y el otro taller lo tengo en Caracas. Estuve atendiendo durante mucho tiempo el Centro Médico de Caracas, y después siempre entre jóvenes y entre los barrios de Caracas, que son los suburbios aquí, zonas suburbiales a las que atendía no solo con la palabra y con la limosna, sino con la vocación artística. ¿Pero a qué destina el dinero que obtiene con sus exposiciones? Todo lo que yo saco de la escultura va a fines benéficos. El primer fin benéfico es la escultura en sí. Por lo tanto, lo que yo saque es para hacer más arte, para dar más testimonio. Pero luego yo atiendo con eso a iglesias pobres, a centros culturales de menos recursos, al mundo del infradesarrollo, a las misiones, etc. Sin duda, una vida tan llena como la de Segundo Gutiérrez, misionero claretiano,
debe tener una meta. Por eso le preguntamos, ¿qué le gustaría alcanzar en su caminar por la vida? Pues me gustaría seguir como San José bendito, al cual le tenía una devoción loca, mi padre que murió tan joven. Tengo ilusión por llegar a abrazarlo. Él tantas veces me ha animado cuando he estado solo en los aserraderos, en las selvas, sudando, sacrificándome, acaso cortándome las manos con las gubias. Lo he recordado tanto a él, un hombre de profunda fe. De eso me he dado cuenta yo ahora. Pues me alegraría seguir tallando, pero ya con mi Padre allí en el cielo, y dando testimonio de la fe, de la esperanza, de la alegría, de la solidaridad, del amor, del lenguaje y de la fe y del testimonio y evangelio cristiano. Starvisión se siente satisfecha de traer a estas pantallas a este hombre ejemplar y cree que Córdoba le debe reconocimiento porque, no habiendo nacido aquí, contribuye cada día a extender por todo el mundo la imagen de su larga tradición artística. Buenas tardes. Mi contribución este año al libro quinto de Académico en el Recuerdo es hablar de la figura de un académico que fue en la primera mitad del siglo XIX, que es José Luis de Loaero y Candil, cuyo subtítulo lleva esta comunicación: clérigo, liberal, secretario y censor de la Academia, 1779-1863. José Luis de Loaero y Candil es un personaje en la vida cultural cordobesa de 1803, que es cuando aparece por primera vez en Córdoba, hasta su muerte en 1863. Su larga vida pues, le permitió ser testigo de acontecimientos históricos de los reinados de Carlos III, aunque era niño, periodo de Carlos IV, Fernando VII, conociendo y viviendo todos los hechos acaecidos durante ese momento, desde Guerra de Independencia, vivida ya aquí en Córdoba, las Cortes de Cádiz, la Constitución del 12, la parte de absolutismo del sexenio absolutista de Fernando VII, el trienio liberal, donde jugó un papel importante aquí en Córdoba en las tertulias patrióticas, la década ominosa, donde fue represaliado, y luego ya el periodo de Isabel II. Es por tanto un personaje interesante para la cultura cordobesa, para la academia también, donde durante muchos años estuvo en la Junta Rectora, en la Junta Directiva, y merecía quizás conocerlo, ya que no hay una bibliografía amplia sobre él. Para estudiarlo hay que ir a una serie de fuentes documentales, que como son el Archivo Catedral de Córdoba, en las actas capitulares, que aparece a partir de 1803 sobre todo, y luego su expediente de limpieza de sangre, como de las órdenes menores, que está en la caja 7503. También podemos encontrar datos suyos, por supuesto, en las actas de sesiones del tomo primero y segundo de la Real Academia de Córdoba, la Academia General en aquel momento, y también la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País, que fueron sus dos ámbitos de actuación cultural. Sin embargo, si nos vamos a la bibliografía que hay sobre, hay que decir que hay muy poco escrito, destacando sobre todo la obra de Juan Lucas del Pozo y Cáceres, en el manuscrito 67, que está indizado por Francisco de Borja Pavón. Se encuentra en la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba y que también está mecanografiado. Y luego hay algunos datos en el estudio de Rafael Ramírez de Arellano de ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba. Exceptuando estas cosas, pues podemos decir que solamente podemos encontrar algunos datos sueltos sobre él, que hay que enlazarlos para configurar un poco su vida. Las personas, pues he sacado 3 citas sobre él, por ejemplo, de 2 personas que fueron contemporáneos suyos, Teodomiro Ramírez Arellano, que dice, en Paseos por Córdoba, dice que fue un músico notable que llegó a ser canónigo de la catedral. Juan Lucas del Pozo y Cáceres, que es también un compañero suyo de la Iglesia Catedral, que también era músico, pues este señor conservador, de ideología conservadora, sin embargo, dice de él lo siguiente, dice: fue este señor muy presumido y vanidoso, o bueno para amigo y malo para enemigo, poco afecto a los músicos de quien había sido compañero de muchos años. Y dice también de él, conforme a la idea y opiniones exaltadas de los liberales de entonces,
siendo uno de los socios más constantes a la tribuna patriótica, manifestando varias doctrinas en contra del Tribunal de la Inquisición y de los regulares. Esa es otra nota que tenemos sobre su figura. Y luego está Rafael Ramírez de Arellano, que recoge algunos de sus escritos y nos dice que fue natural de Córdoba, donde fue maestro de capilla y canónigo de la catedral. Murió el 22 de mayo de 1863, muy viejo. Hay que decir que Rafael Ramírez de Arellano lo pone como natural de Córdoba. No es así. Ahora veremos al estudiar un poco su expediente de limpieza de sangre cómo este hombre no nació en Córdoba. Bien, con estas 3 citas sobre él nos podemos hacer una idea de que era una persona que no dejaba indiferente a nadie. Unos, sobre todo aquellos que eran de ideología conservadora, lo ven bajo aspectos negativos, mientras que otros, más liberales, pues incluso resaltan sus habilidades musicales. Hay que decir que este José Luis de Loeros nace en Grazalema, en el obispado de Málaga. Pertenece a la familia, esta es la familia de Loeros, proceden todos ellos de Vizcaya, del señorío de Vizcaya, de Carranza, y a principios del siglo XVIII una miembro de esta familia viene hacia Cádiz, aprovechando que en Cádiz se sitúa la Casa de Contratación de Indias, que estaba en Sevilla, y son comerciantes, pertenecen a una burguesía comercial, y vienen aquí a hacer su negocio. Es su abuelo, en concreto, el que se desplaza aquí, ya de niño viene y forma, por así decirlo, pues una especie, podemos decir, de actividad comercial importante. Su padre ya nace en Cádiz y él, sin embargo, nace en Grazalema porque su padre había casado con una señora procedente de esta zona de la serranía de Cádiz. Pues bien, ya tenemos, por tanto, lo primero que tendríamos que decir de Rafael Ramírez, que no es de Córdoba, sino que nace en Grazalema. Sin embargo, en 1803 lo encontramos en Córdoba, una vez que ya es clérigo de órdenes menores, optando a una plaza de capellán de música de la capilla de San Acasio, siendo examinado y dándole su visto bueno, incluso el capellán de música mayor, que era Valios. Bien, ya tenemos un dato que lo sitúa aquí en Córdoba. Sin embargo, su entrada en la cultura cordobesa va a ser de la mano de Manuel María de Arjona, fundador de la Academia General de Ciencias, Bellas Letras y Noble Arte de Córdoba, en donde en el año 1813 lo presenta para su acceso a la Academia. Era socio ya de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Tanto es así su amistad, que viene por su ideología liberal de los dos, que incluso a la muerte de Manuel María de Arjona, como ven ustedes, le hace unos elogios, siendo él el principal de la sesión que se dedica, de la sesión ecológica que se le dedica a él. Luego este hombre tiene un florecer, por así decirlo, desde el punto de vista cultural importante, en las llamadas tertulias patrióticas de 1820 a 1823, donde es uno de los que de alguna manera se dirige a todos los demás contertulios, hablándole de la Constitución de 1812, defendiéndola y sus ideales. Como saben ustedes, las tertulias patrióticas podemos decir que es el nacimiento, en cierta medida, de la política en España. A grandes rasgos podemos decir que después fue represaliado, fue suspendida de su capellanía de música hasta que a la muerte de Fernando VII fue amnistiado por María Cristina, regente durante la mayoría de edad de Isabel II. Posteriormente, él, como liberal, tiene una gran amistad con Ángel de Saavedra, duque de Rivas, que cuando estaba de ministro de Gobernación, en el año 1836, pues hizo que recibiese una canonjía de la reina. Como ven ustedes, la trayectoria de este hombre hace que el trabajo esté dividido en 3 o 4 partes fundamentalmente. La primera, en la que vamos a hablar un poco del contexto histórico donde vive este hombre. La segunda, que está dedicada, por así decirlo, a su profesión eclesiástica y su evolución desde clérigo, como viene de órdenes menores, aquí hace las órdenes mayores y acaba siendo presbítero y luego canónigo, como hemos visto. Y luego ya está la parte dedicada a la cultura, subdividida en 2, una la de la Academia de Ciencias Bellas y Noble Arte de Córdoba y otra la Real Sociedad Económica Amigos del País. Ahí tienen algunos datos
mínimos que después serán ampliados en el trabajo sobre cuando entró en la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, en la que ingresa el 23 de noviembre del 13, fue secretario del 14 al 16, censor del 20 al 23, vuelta otra vez a ser censor cuando hay una refundación de la Academia de Córdoba, otra vez en el año 1841, pues luego vuelve a ser censor del 47 al 52, cuando estaba de presidente Rafael Fernández de Córdoba. Y luego fue académico emérito del 52 al 63. Mientras que en la Real Sociedad Económica de Amigos del País ingresa también el 13, fue censor del 34 al 36 y del 44 al 48. Vivió, por dar unos datos personales, que son siempre pinceladas para luego el estudio, cuando se pueda haber publicado, vivió en la calle del Baño, actual calle Céspedes, y en la calle de Los Ángeles, actual calle Condiluque. Fallece el 22 de mayo de 1863, a punto de cumplir los 84 años, y fue enterrado en el Panteón del Cabildo, en el Cementerio de la Salud. Estos son, por tanto, las pinceladas que nos acercan a este personaje importante para la cultura cordobesa en esta primera mitad del siglo XIX, como he dicho, y que serán ampliadas a lo largo de estos 3 o 4 capítulos que le he comentado en el trabajo que verá la luz dentro del 5º volumen de Académica en el Recuerdo.